Hola, estimadas alumnas y estimados alumnos de los grupos 5M6 de quinto semestre y 5M9, trayectorias, planeación y agencias de viaje y líneas de transportación de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Y como digo yo siempre, que soy un egresado también del Instituto Politécnico Nacional, al igual que ustedes, orgullosamente politécnicos. Bien, vamos a presentar un tercer video dándole continuidad a los dos anteriores y hablando de macroeconomía, donde ya se hace necesaria la intervención del Estado. Tenemos que hablar de lo que es la política económica, de lo que son los planes globales de desarrollo. Muy sencillo, existían desde 1940 y tantos a 1970 y tantos, 73 aproximadamente, planes sexenales en donde estaba planificada la economía de México, en donde teníamos una economía mixta. Y hablando de esta intervención del Estado por este economista inglés John Maynard Keynes, que nos habló principalmente de lo que es el problema que existía en ese entonces, que decíamos que se refería a un problema de demanda global, en donde esta demanda global se componía del gasto en consumo de las familias domésticas más el gasto en inversión que hacen los empresarios, más el gasto público ya con la intervención del Estado, y la parte de las exportaciones. De aquí hablamos con esa formulita de tres tipos de política económica que tiene el gobierno y mencionamos principalmente esta política económica. ¿Qué es esta política económica? Pues son las acciones del gobierno. Estas son unas acciones que toma el gobierno. ¿Con qué fin toma esas acciones del gobierno? ¿Y dónde se realizan esas acciones del gobierno? Pues es en el campo precisamente económico. En el liberalismo se hablaba de la no intervención del Estado en la economía. Se hablaba de una libre empresa y a los inicios con Adam Smith, la no intervención del Estado, pues aquí tiene que intervenir el Estado con tres factores que va a manipular. Estas acciones con tres factores que tendrá que manipular. Estos factores son, se trata de que va a actuar con lo que son las tasas de interés, lo que es el presupuesto
que en nuestro país ese presupuesto es los egresos que tiene el gobierno, ¿sí? El egreso fiscal que tiene el gobierno para poder realizar obras de infraestructura, obras públicas como escuelas, como hospitales, y por otra parte hablamos del mercado laboral. Mercado laboral, ¿a qué se refiere lo del mercado laboral? Como decíamos, este mercado laboral pues se refiere principalmente a lo que decíamos con John Maynard Keynes, resolver este problema, estos dos problemas, el empleo y por la otra parte problemas de inflación que son propios del sistema capitalista. Por una parte, el empleo y la inflación, y con estas variables, con esta intervención del Estado, es como iba a resolver estos problemas. Entonces, desde aquí surgen tres tipos de políticas. La primera, como decíamos, es la política fiscal, y principalmente como instrumentos pues son los impuestos, y estos sobre todo los que van a influir en esta cuestión económica, principalmente es el impuesto, estos impuestos llamados directos. Los impuestos directos que decíamos, que estos impuestos directos que son el ISR, impuesto sobre la renta, y por otra parte el impuesto predial. Entonces, con esto va a actuar el gobierno federal, ¿sí? Va a tratar de resolver, aplicar las tasas de interés, el presupuesto y el mercado laboral, y estos los va a aplicar principalmente, por un lado, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por una parte, y con el Banco Central, Banco de México, por otra. Con estos dos organismos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por una parte, y con el Banco de México por la otra. Esta era la primera parte, que es la política fiscal, y tenemos entonces la segunda, que nos habla de la política monetaria. Esta política monetaria, aquí teníamos las dos primeras políticas, y una tercera política, hablábamos, considerando este otro aspecto, la política de comercio exterior. ¿Y cómo iba a actuar con esta política fiscal del impuesto? Pues el principal problema, decimos que es la demanda agregada, es problemas que no había
capacidad de compra, no había consumo y que pudiera estimular a los inversionistas a realizar sus inversiones, y por ello se utiliza la política del impuesto fiscal, que nos habla de los impuestos directos. Entonces, para hacer que el consumo, por una parte, el consumo disminuye o aumenta. Este consumo, ¿cómo podría ser que disminuyera? Pues aumentando los impuestos directos. En este sentido, la población tendría menos ingresos, porque esos impuestos hacen que su renta disminuya, sus ingresos disminuyan. Y este consumo, ¿cómo aumenta? Pues disminuyendo los impuestos directos. En este caso tendría más capacidad de compra el consumidor. Y esta es la forma de la política fiscal. Y por otra parte, la política monetaria. En esta política monetaria nos habla de dos aspectos importantes. Por un lado, entonces, repito, la política fiscal, con los impuestos, al aumentar, va a disminuir el consumo, y al bajar los impuestos aumenta el consumo. La política monetaria, con dos herramientas que tiene aquí, por una parte son las tasas de interés, y por la otra nos habla de lo que es la oferta monetaria. En este caso también va a influir sobre el consumo. Con esta oferta monetaria y con estas tasas de interés, pues si bajan las tasas de interés, quiere decir que el consumo va a aumentar. ¿Y por qué va a aumentar el consumo si se bajan las tasas de interés? En este caso comentábamos que es la política del dinero barato. En este caso, bajando las tasas de interés, va a haber más inversión, más crédito. Los inversionistas, los empresarios podrán acudir al crédito, y sus inversiones serán más rentables que lo que tienen que pagar en intereses. Esto es el costo del dinero. Nos están hablando con las tasas de interés. El costo del dinero, bajando estas tasas del dinero de interés, pues se hace más barato el dinero, habrá más consumo. Si las tasas de interés suben, esto quiere decir que también el consumo, en este caso, va a bajar,
porque habrá menos inversión. Por otra parte, ya nos habla también, no solamente de las tasas de interés que está dentro de la política monetaria, sino nos va a hablar de la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero que va a poner el Banco de México en circulación. En este caso, si la oferta monetaria aumenta, si esta oferta monetaria aumenta, ¿qué va a pasar con el consumo? Pues habrá más dinero, y el consumo va a aumentar. Aquí va en relación directa. Si hay más oferta, va a aumentar más el consumo porque habrá más dinero en circulación. Si la oferta monetaria disminuye, pues esto tendrá también el consumo que disminuir. Esta es la parte, las dos primeras políticas, los tipos de política, la política fiscal a través de la tasa de interés, y esta es la política monetaria la política fiscal a través de los impuestos directos. Los impuestos directos, la política fiscal son los impuestos por una parte y por el otro el gasto público. Estas son la política monetaria, las tasas de interés y la oferta monetaria. Y vamos al siguiente, el tercer tipo de política de comercio. En este aspecto nos habla de una política de comercio exterior, en donde esta política de comercio exterior va a ser, por una parte, se va a valer de la apreciación, y por otro, por la devaluación. Con la apreciación, aquí tenemos dos aspectos: exportaciones e importaciones. Entonces, con la apreciación, revaluar, ¿qué quiere decir? Su moneda. En este caso, con la apreciación, van a disminuir las exportaciones y van a aumentar las importaciones. En el segundo caso, con la devaluación, ¿por qué hace la devaluación? Para hacer los más competitivos la producción de bienes y servicios. En este caso, con una devaluación van a aumentar las exportaciones y van a disminuir las importaciones. Esos son los tres tipos de política económica que explicamos en el video anterior. Pero ¿cuál es el principal problema con la aparición, decíamos, de la política económica neoliberal? Hablamos que con la aparición de la política neoliberal, con el control del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, en donde los distintos bancos centrales de los países de Latinoamérica
incluyendo a México, el Banco de México, Carlos Salinas de Gortari, el 1 de abril de 1994, se le otorga autonomía al Banco de México. ¿Autonomía de quién? Pues dice, si es un instrumento que el gobierno de México, que los gobiernos de México, que los gobiernos federales utilizaban para llevar a cabo la política monetaria. Ahora con esta autonomía del gobierno de México, pero dependencia, ahora no dependen del gobierno de México, sino dependen del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que son los que dictan la política económica, las que hacen las exigencias a los pueblos latinoamericanos, como el caso de México. En este sentido, México no puede actuar en la política monetaria ni en la política de comercio exterior, porque estas las realiza el Banco de México, en el sentido de mantener estable la moneda, mientras que la política fiscal, que todavía es parte de las funciones del gobierno, la realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es la situación en la que nos encontramos en el país por esta autonomía que se le da indebidamente al Banco de México el 1 de abril de 1994. En este sentido, los países latinoamericanos se les ata de manos a los gobiernos no solamente a los países latinoamericanos, sino también se les ata de manos a los países llamados desarrollados europeos. Se les condiciona a tener por una parte a los países europeos, por una parte una moneda en la que se deben sujetar todos, llamada euro, sin que puedan utilizar las monedas que antes hacían uso cada país. Euro. Y se le somete a un acuerdo, a un pacto de los famosos económicos que han existido como imposiciones del neoliberalismo. Un pacto económico en donde tienen que realizar una economía, un gasto restrictivo, una política de abstencionismo, una restricción, ¿sí?, en sus políticas. Se les va a aplicar restrictivas y no expansivas. Así quedan los países latinoamericanos y los países europeos, como ustedes van a observar en otros videos que les voy a enviar, como del país de España, en donde van a hablar de este tipo de
del Producto Nacional Bruto, la forma de cómo se establecen las cuentas nacionales, y van a hablar de las políticas que realizan y que están sujetos a esta situación. Tienen ellos un euro, una moneda única, y tienen un pacto económico en donde no pueden rebasar tales situaciones. En este sentido, nosotros en nuestro país de México tenemos amplios problemas, sobre todo en estos dos renglones. En el renglón laboral y en el presupuesto. Este presupuesto, que lo elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con a instrucciones del presidente, y que es enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación, y en donde vemos que como tiene mayoría, pues van a llevar a cabo pues las políticas que lleva el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y como él es el que ordena, no hay una autonomía de los tres poderes, sino aquí se ve que sigue el neoliberalismo y que pues tienen que acatarse esas instrucciones, y el presupuesto, por ejemplo, que le llega al Instituto Politécnico Nacional, a las universidades estatales y a las universidades federales, es sumamente reducido. Tenemos este problema, y esta situación en donde según ellos se creó el Banco de México para mantener estable la moneda, según en este caso mantener una moneda estable, pues son restricciones que nos imponen el país de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. Esa es la situación en la cual nos vemos nosotros pues atados de manos en este país, y por eso no somos, como he comentado en los videos anteriores, un país pobre o en vías en desarrollo o subdesarrollado, sino somos una colonia económica de los Estados Unidos, en donde no podemos llevar una política económica recomendada por John Maynard Keynes, sino por Milton Friedman. ¿Y cuál es el problema en este? Como decíamos en la clase anterior, se va a crear con este control de la moneda, se va a crear un problema que difícilmente se va a resolver por la teoría de Milton Friedman. Porque no se va a dar un desempleo con inflación, sino se va, debido al control de la moneda, un desempleo con deflación. En este sentido quiere decir que va a mantenerse siempre, contener la inflación, que es el incremento de precios. Es el incremento de precios
en una economía de mercado. ¿Y de qué nos sirve que los precios estén abajo, estén bajos los precios, si no hay ingresos por las familias, porque hay desempleo, hay un estancamiento, pero ahora no en la forma que decía en 1973, un desempleo con inflación, sino ahora con deflación, que es aún más peligroso que el de la inflación. Los precios bajos, en donde no se puede estimular la inversión, no hay capacidad de compra para poder realizar las inversiones, y nosotros en este país estamos atados de manos. ¿Y qué es lo que pasó en el 2008 con esta teoría de Friedman? En el 2008 bajaron las tasas de interés, y los precios también bajó. Después, estas tasas de interés tendieron al alza, porque la gente, al bajar los precios con estos créditos hipotecarios, tenían que pagar los intereses de la deuda, eran mayores al valor de sus casas. Sí, porque se mantuvieron los precios bajos. Las tasas de interés, los intereses mayor que el valor de sus casas, y muchos tuvieron que entregar sus casas, se fueron, perdieron muchas familias en ese sentido, y se vino una crisis todavía más cruenta que hubiera sido esta, y por eso en el 2008 ya la política económica monetaria de Milton Friedman no garantiza, y la que garantiza es la de John Maynard Keynes. Esa es la situación en la que nos encontramos en este país, una situación verdaderamente crítica, que estamos supeditados a lo que dicen los Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Aparte de lo que pasó en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Aparte de lo que sucedió en Estados Unidos. ¿Cómo antes del neoliberalismo, vamos a apuntar aquí, cómo le hacía frente México con sus ingresos al gasto público? Intervención. Comentamos que con John Maynard Keynes de 1945 a 1973 surgió la economía
mixta. Esta economía mixta, empresas públicas y empresas privadas. Eran muchos más las empresas públicas, más de 1000 empresas públicas las que había en nuestro país. ¿Y cómo obtenía los ingresos hasta antes de esta política económica neoliberal? Hasta antes de 1900, antes de 1973. México, ¿cómo obtenía sus ingresos? Por una parte, las obtenía vía mercado. Obtenía sus ingresos vía mercado, los bienes y servicios que producía con sus empresas públicas, vía mercado, en forma, estas eran empresas que funcionaban en el mercado, pero eran de propiedad del Estado, estas privadas. Entonces es una forma de obtener ingresos vía mercado. Otra forma de obtener, hasta antes de 1994, que se dio autonomía al Banco de México, era también con la emisión de dinero. Cosa que no se puede hacer ahora porque lo impide el Banco de México, que es autónomo de México, pero es alineado del Fondo Monetario Internacional. No se puede emitir más dinero porque va a haber más inflación. Entonces está prohibido esta emisión del dinero. Entonces tenía vía mercado, emisión del dinero, vía impuestos, que es la que todavía tiene, y en menor medida vía deuda pública, externa e interna. Las formas de financiarse para hacer frente al gasto público. Pero ahora, como el Banco de México es autónomo, esa autonomía que le dio el hombre, el padre del neoliberalismo en México, Carlos Salinas de Gortari, que creó todo el andamiaje neoliberal, pues nos tiene hundidos aquí en la pobreza. Ya no se puede. Entonces, vía mercado ha quedado anulado por todas más de 1000 empresas públicas que tuvieron o que vendieron, que despilfarró
Carlos Salinas de Gortari y todos los demás neoliberales juntos, incluyendo al licenciado de la Madrid, que empezó en 1982, que en paz descanse el señor, pero pues nos llevó al baile. Nos llevó al baile este señor de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, el más diabólico de todos los diabólicos de los expresidentes, continuando por Ernesto Zedillo, que era, me da pena decirlo, pues colega economista del Instituto Politécnico Nacional, pero él pasó de noche por la escuela y lo echaron a perder, yo creo, en los Estados Unidos al estudiar maestrías y doctorados. Después le siguió de Ernesto Zedillo Ponce de León, este señor grandote, el de las botas, que era administrador de Coca-Cola, Vicente Fox, después este señor Felipe Calderón, después Enrique Peña Nieto, y desafortunadamente seguimos con la misma política con el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, que está atado de manos, porque así son las cosas. Entonces, el mercado ya, emisión de dinero para financiar el gasto, que todos los países lo hacían, incluyendo todavía Estados Unidos, que es el que lo hace todavía, porque es el país poderoso, ¿sí?, emitiendo más dólares de lo debido, incluyendo a los Estados Unidos, pero que es el único que lo hace. Y ya dijimos que los países europeos, ¿sí?, están limitados también, pero tienen un mayor desarrollo que los países como el nuestro. No hay emisión de dinero para financiar el gasto público. Únicamente nos hemos quedado con vía impuestos y con una deuda, sobre todo, que ha avanzado más, no tanto la interna, sino la externa, impuesta por el Fondo Monetario Internacional. En el presupuesto ha habido reducción, como les digo, reducción del presupuesto. Este año se redujo completamente la política del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sido abstencionista, y en donde no está pues respondiendo como se debiera, de acuerdo a cómo lo ha favorecido el pueblo. Este tipo de materia es complejo, por ello no me baso solamente en el aspecto técnico, en darles las técnicas de esta situación, de esta economía macroeconómica, sino como es una materia macroeconómica, pues aquí nos da más la oportunidad de utilizar el método del materialismo histórico y dialéctico para que ustedes tengan un pensamiento crítico y sepan que están en una verdadera escuela profesional, la mejor escuela de turismo de toda Latinoamericana, y que ustedes digan orgullosamente politécnicos. Esa es la forma en que yo les puedo decir. Y voy a concluir esta parte porque vamos a hacer otro video más, pero por el momento vamos a
a concluir con esto. Les agradezco su atención y nos despedimos por el momento para darle paso a otro video donde vamos a hablar ya de las cuentas nacionales. Es todo, estimadas alumnas y estimados